Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de lecturas en este Café con Borges, una jornada bien interesante. Muchísimas gracias al Café Senato y Zipaquirá que nos ha hecho de anfitrión y estamos aquí muy bien atendidos, por supuesto, en un espacio muy cómodo, muy bien dispuesto. Le agradezco también mucho a FX, acá, Espicia de FX Academy. Nunca lo digo bien, Andrés, dígame bien, corríjame. Porque Andrés está proveyendo esta comunicación, que para mí es caótica porque estoy en una conexión un poquito compleja, pero está funcionando bien. Muchísimas gracias y por supuesto a todos los que están patrocinando este evento. Tengo un invitado súper increíble. Yo la verdad cuando lo invité dije, ¿será que sí? Dice que sí, hombre, si es que él es buena gente, pero es buena gente. Pues sí, tenemos un invitado muy especial que acaba de conectarse, Jorge Balbuena. Y Jorge Balbuena es una persona con una historia muy, muy interesante. Jorge Balbuena conoce una historia, entonces coincidimos en muchos espacios. Yo no quiero ocupar el tiempo que él tiene en eso. Entonces le pido a Jorge, bienvenido, que presentes tú mismo, que nos cuentes un poquito de tu trayectoria bueno, bienvenido a Misión Literatura. Gracias, Mauricio. Saludo a Misión Literatura, esta iniciativa valiosísima, bellísima. Ustedes me dicen si se escucha bien, ¿cierto? Si hay problemas de audio, me avisan. Saludo a esa iniciativa tan valiosa de homenajear a Borges, igual desde un café, ahora desde las redes, estos senderos, estas redes que se bifurcan ahora, y que sé que durante toda esa semana hemos y han estado ustedes también compartiendo diferentes visiones y lecturas en torno a Borges, también ese ser multifacético, ese ser escritor, lector, ahora bibliotecólogo, que será el que veremos el día de hoy. Indagaremos esa parte de las bibliotecas. Mi nombre, como lo decía, es Jorge Balbuena, amigo de Mauricio, amigo también de Misión Literatura, y sobre todo, pues, antes de los títulos y todo eso, amante de las letras, de la literatura, un aprendiz completo todavía, y me encanta cada día pues acercarme a los libros, releer y sentirme renovado en esa labor cotidiana, ¿no? He tenido la oportunidad como escritor y también de dirigir algunas bibliotecas, una red de bibliotecas que yo le cuento a mis amigos, a quienes me conocen, pues que he llegado a dirigir bibliotecas casi que como por azar, casi que a la manera que llegó Borges, y eso siempre ha sido como también un elemento que me ha acompañado desde mi adolescencia, ¿no? Las bibliotecas, la cercanía con ellas, la construcción de bibliotecas, la construcción de bibliotecas barriales, comunitarias, acercar los libros a las comunidades, y bueno, ha sido una pasión que siempre ha estado conmigo, y Borges de alguna u otra forma me ha permitido pensar en eso. Hay otro poeta argentino que admiro mucho, que también fue bibliotecólogo, que es Roberto Juarros. Y bueno, hay una serie de escritores también a lo largo y ancho del mundo que han sido bibliotecólogos y a la vez, o bibliotecarios y a la vez escritores, lo cual siempre ha sido como una curiosidad particular que he venido siguiendo de una manera latente. Pero hoy nos enfocaremos en Borges, en uno de ellos, en uno de los quizá más importantes visionarios de las bibliotecas, sobre todo por la forma en la que las ocupó, las habitó, y la manera como nos acercó a ellas. ¿Listo? Y hoy pues lo importante es hablar de Borges. Saludo a las personas que ingresan, veo personas conocidas, veo personas, amigos de la universidad, amigos de talleres, amigos escritores como Edgar, Tinta Púrpura, que nos acompañan el día de hoy. De verdad, muchas gracias al café. Voy a compartir aquí unas diapositivas e iniciamos, porque un poco la misión literaria de esta tarde ha sido también como condensar ese universo gigantesco que es Borges a la luz de las bibliotecas, y que cada vez sigo descubriendo muchísimo. Yo debo confesar aquí pues que no soy especialista en el tema, ni he hecho una tesis sobre el tema, pero sí me ha apasionado bastante el tema, al punto de que he ido tomando apuntes y he ido recopilando algunas visiones y nociones de esta relación entre Borges y las bibliotecas, que me ha parecido muy interesante y que me gusta pues compartir con los entornos de los amantes de las letras, de los curiosos de estas temáticas,
Y bueno, es que escoger un tema alrededor de Borges, pues hay muchísimos, ¿no? Y las bibliotecas también es otro escenario que se expande notablemente. Bien, entonces quiero empezar pues con esta frase que dice: lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, ¿no? Creo que para muchos ha sido resonante esta frase y es que no la dijo una sola vez, la dijo varias veces y de distintas maneras. Hay conferencias en las que Borges suscitó este planteamiento en el hecho de imaginarse ese lugar místico, ese lugar otro, esa otra vida, esa posible eternidad que a lo largo de la historia de la humanidad hemos estado, a la que hemos estado asistiendo de una u otra manera, que cada religión, que cada línea artística también le ha dado un asidero, pero que aquí Borges siempre insistió en que él se figuraba o se pensaba el paraíso, ese escenario imaginario, pero también ese lugar de sosiego, lo imaginaba como una biblioteca. Y es que realmente Borges no pudo estar ajeno a este escenario nunca, en ningún momento de su vida, ¿no? Siempre, al parecer, como lector de Borges, como un lector cotidiano, pasajero, he ido también hallando como su cotidianidad, su vida misma, sus decisiones, sus desencantos amorosos, sus descubrimientos, sus hallazgos filosóficos, sus obras literarias siempre estuvieron ligadas al escenario de las bibliotecas, a este escenario que también fue de amor y odios, ¿no? Que es lo que vamos a ver también hoy un poco acá, más allá de pronto de ver algunos datos precisos con fechas y demás, también es un poco reflexionar sobre qué lugar ocupó la biblioteca en el paraíso literario, en el universo literario de Borges. Y es que tuvo también momentos complejos. Este fragmento hace parte de uno de los poemas más emblemáticos de Borges en torno a los libros, a la lectura de las bibliotecas. Él hizo varias artes poéticas, consideramos la arte poética o el arte poética cuando se escribe como ese texto literario que logra como recoger una apreciación estética personal de la obra de un autor. Y en este caso, pues Borges hizo muchísimas, ¿no? Incluso en el ajedrez o otras tantas obras, principalmente poéticas, resaltó esa relación directa con las bibliotecas. Yo me basé para esta lectura que haremos hoy, llamamos conferencia, pero es más una lectura de Borges en también su autobiografía, ¿no? Tomaremos y leeremos algunos apartes de lo que este autor planteó. Los invito también a que si quieren interactuar y dejar comentarios también en el chat, pues vamos también dialogando, ¿no? Sé que acá hay amantes de este autor y que nos sigue deslumbrando en cada lectura, ¿no? Entonces, empezamos también indagando sobre lo que Borges finalmente acogió desde su infancia hasta sus últimos días y es pensar la biblioteca. Yo creo que a la luz de la obra literaria de Borges pensó la biblioteca como escenario vital y a ese lugar llamado biblioteca le dio bastantes acepciones, al punto que llegó al final de sus días a hablar de la biblioteca total, ¿no? Pero, o la biblioteca infinita. Él la definió como la biblioteca total, pero principalmente veamos algunos apartados donde Borges describe la biblioteca en conversaciones, antes de pronto de entrar en sus episodios o en sus pasajes más emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, en esta nos dice que la literatura es como una biblioteca infinita de la que cada individuo solo puede leer unas páginas, pero quizás en esas páginas esté ya lo esencial. Quizás la literatura esté repitiendo siempre las mismas cosas con una acentuación, con una modulación ligeramente distinta, ¿no? Ustedes están viendo la diapositiva, ¿cierto? Se ve bien. Entonces, esto es en un diálogo con Osvaldo Ferrari, pero llama muchísimo la atención y la quise agregar, dejar aquí de primeras, porque es que no está definiendo solamente la biblioteca, sino que es la literatura misma, la literatura y la biblioteca. La literatura es una biblioteca infinita, ¿no? Y es que cada libro, cada escenario que se abría, pues estaba como dando una continuidad a ese otro libro. Tengo la percepción de que Borges como lector trataba de leer siempre un solo libro, siempre estaba leyendo el mismo libro a pesar de que cambiaba de solapa, de un objeto a otro. Él concebía esa continuidad entre esas voces, ¿no? Que viene particularmente a detallarnos en varios de sus ensayos y diálogos, como en últimas ese libro que abrimos, pues también puede ser la continuación de una voz
de otro lugar, de otro estante, pero que también se puede considerar como el libro de arena, ¿no? Que es otro de los textos emblemáticos que escribió a final de sus días, pero que es una especie de cuento, el libro de arena, donde precisamente nos habla del libro, de los estantes, como esa posibilidad de renovación constante e infinita de ellos mismos, ¿no? También él habló o asimiló la biblioteca como con una cercanía a la crítica, ¿no? Miren hasta dónde llegaba Borges hablando de las bibliotecas. Esta frase me encanta muchísimo, siempre la recuerdo y me parece muy interesante porque dice que precisamente al ordenar una biblioteca es una manera silenciosa de ejercer el arte de la crítica, ¿no? Después de leer esta frase hace unos años, creo que no ha sido igual ordenar mi biblioteca o mis libros y ver allí también que uno está recopilando, recordando, rehaciendo, recorriendo, ¿no? Hay unos tejidos también en el hecho de plantearse cómo recorrer la biblioteca. Y es que Borges nos invita también a caminarla de una manera sinuosa, distinta, una forma de asimilarla y percibirla como si fuera un paisaje infinito, ¿no? Algo que va de un punto a otro, pero también se puede tergiversar, cambiar de dimensión incluso. Hay nociones místicas, pero también fantásticas en la mirada que Borges plantea sobre ese escenario vital que es la biblioteca. Y creo que para todos aquí ya empieza, cuando leemos estas frases ya empieza a aparecer también cuál es nuestra relación con la biblioteca, porque Borges siempre estuvo aliado a ella y creo que toda su vida se desarrolló alrededor de las bibliotecas, al punto de que cuando salió del país, cuando salió de Argentina, cuando viajó a España, cuando estuvo en otros países y demás, siempre tuvo que ver y estuvo relacionado con las bibliotecas, ¿no? Esta imagen que vemos aquí es la biblioteca Miguel Cané, donde Borges trabajó sus primeros años, pero eso es un dato cronológico que ahorita plantearemos. Entonces, en esa lista de frases, pues también en algún momento le preguntaron, bueno, ¿qué libro salvaría? ¿No? No es una frase a veces de cajón que se usa en algunas entrevistas, pero pues dicha a Borges, ¿no? ¿Qué libro te llevarías a una isla? Dicen por ahí en algunas entrevistas, pero plantearle esta frase o esta pregunta a Borges, pues tiene otras dimensiones, ¿no? Y esta precisamente fue la respuesta que dio, ¿no? Qué difícil porque un amante de los libros, un habitante, un animal que devoraba libros, que era totalmente letrado alrededor de las bibliotecas, que incluso se agotaban y seguía escribiendo, inventándose bibliotecas dentro de sus libros, pues viene a decir esto, ¿no? Si tuviera que salvar un libro de mi biblioteca incendiada, sería el diccionario de Johnson. Fue lo que hice hace poco cuando tuve que venir a Buenos Aires y fui a la casa de mi hermana y pensé que tenía que sacar un libro, ¿no? Bueno, este fue el que salvó. Noté que en otras entrevistas pues ya dice otras cosas, pero particularmente se, se fue hacia los diccionarios, ¿no? Esto no es una práctica que he visto solo en Borges, he visto otros autores que al depurar sus bibliotecas dejan los diccionarios, como pasó con García Márquez en México, que él resguardó, salvó o dejó como los diccionarios un hábitat particular, como si en ellos estuviera presente toda la literatura. Bueno, ese es el libro que salvaría Borges y es una de las curiosidades pues, que también acompañan ese inicio de la charla porque, pues vean, ¿no? Es una pregunta muy crucial. Y es que el diccionario, pues, ocupa en Borges también, pues, una suerte de fenómeno, de misterio, de azar, que quizá también puede estar en otra charla, ¿no? Así definió entonces también Borges su relación con los libros, ¿no? Los libros son recuerdos, ¿no? Qué hermoso que esta frase pues ya nos plantea hasta dónde llegaba su relación. Esta imagen que vemos allí es el doodle que le hizo Google a uno de los aniversarios de Borges. Y pues vean que no se aleja de esa dimensión fantástica y la biblioteca siempre está ahí, ¿no? Casi que es su hábitat natural, es su lugar, su ciudad, su entorno. Y allí precisamente nombra esos libros que quizá fueron tan emblemáticos y lo siguen siendo en la literatura borgiana, que lo acompañaron y estuvieron presentes, como en el caso de Las Mil y Una Noches, El Quijote, los cuentos de Wells, La Biblia Inglesa, Rudyard Kipling, Robert Louis Stevenson. Mi infancia son recuerdos
de Las Mil y una Noches, del Quijote, de los cuentos. Y bueno, estos son como libros que siempre estarán allí presentes en esos clásicos que lo acompañaron y que quizá ocuparon, son como el umbral, pero también la profundidad de la biblioteca borgiana, que es otro de los grandes fenómenos que al leer a Borges, por ejemplo, vamos encontrando, y es que siempre estaba conectado con los libros. En muchos de sus cuentos, como Tlön Uqbar Orbis Tertius, o por ejemplo, la Biblioteca de Babel, como ya hablaremos ahorita, o El Hacedor, o Funes el Memorioso, los libros redundan y van de un lugar a otro, aparecen, son citados, ¿no? Ocupan un escenario allí, como que de repente estamos recorriendo estantes. Uno se preguntaría entonces, ¿estamos leyendo a Borges o estamos recorriendo una biblioteca infinita? Y es que él llevaba siempre estos libros con él, ¿no? Es muy común escuchar esa anécdota preciosa que nos encanta comentar, y es la de ese Borges en el transporte de Buenos Aires, en el metro de Buenos Aires, llevando siempre el mismo libro bajo el brazo, que era Las Mil y una Noches, que quizá puede ser la alegoría más cercana a ese grandioso libro de arena que nos vino a entregar al final de sus días, ¿no? El libro de arena, Las Mil y una Noches, un libro que vuelve y empieza, que se puede recorrer de múltiples maneras, que está allí y que creo que causó tantas reflexiones en Borges. Imaginémonos a Borges en medio de una ciudad que se está reinventando, que tiene tantos conflictos, que está presa también de las dinámicas vertiginosas del siglo XX, y de repente estar leyendo Las Mil y una Noches, como si llevara la biblioteca con él, como si estuviera también con el pie dentro de la biblioteca al estar leyendo estos pasajes, ¿no? De, de Las Mil y una Noches. Y es quizá en su autobiografía, voy a tomar aquí algunos apartes de la autobiografía de Borges, donde él empieza a... Solamente toqué lo que tiene que ver con las bibliotecas, porque pues Borges tiene tanto de política, como de fantástico, como de crítica, como de ensayística. Son muchos los temas que podemos abordar de él, pero me quise enfocar en estos apartados donde él habla particularmente de su relación con las bibliotecas. Hubo muchísimas otras, pero quiero resaltar algunas que marcaron la vida, y esa cercanía con, la, con el habitar un entorno, unos estantes llenos de libros, una biblioteca, y ese lugar que le fue dando, que nos permite ahora quienes trabajamos en bibliotecas ver a este lugar de unas maneras bastante filosóficas, ¿no? Místicas, misteriosas, ¿no? Laberínticos en algún momento también, pero que nos permite reinventar la biblioteca una y otra vez. En esta autobiografía, que aparte está llena de libros, la autobiografía de Borges, que invito a que la leamos, la conozcamos, y es que en cada pasaje, creo que si hay 3 páginas donde no nombra libros, es bastante, ¿no? Pero en cada pasaje de su vida, su primer amor, un viaje que hizo, un recorrido a un sitio, un descubrimiento familiar, alguna cosa, toda está cercana a los libros. Cualquier experiencia vital de Borges está relacionada con su bibliografía, con sus libros, con sus bibliotecas, casi que una biblioteca rodante, es casi que una biblioteca, un paisaje bibliográfico que se expande en un universo bibliográfico que está en continua expansión, es Borges. Y pues no podemos pasar por alto este episodio, pasaje, momento, que es la biblioteca del padre, que es la biblioteca del padre de Borges, que allí lo describe él de la siguiente forma, ¿no? Si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. Si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad, creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Es como si todavía la estuviera viendo. Ocupaba toda una habitación con estantes encristalados y debe haber contenido varios miles de volúmenes. Como era tan miope, me he olvidado de la mayoría de las caras de ese tiempo. Quizá cuando pienso en mi abuelo Acevedo, pienso en su fotografía, pero todavía recuerdo con nitidez los grabados en acero de la Chambers Encyclopedia y de la Británica, ¿no? Así tal cual lo tomé de la autobiografía de Borges, y esa es la manera como define ese vínculo inicial, esa infancia que quedó llena de libros, y que incluso cuando ya más adelante hablará de la biblioteca total, él sigue insistiendo en que realmente nunca ha salido de la biblioteca de su padre, ¿no? Fenómeno importantísimo, porque precisamente
Borges a la edad de 4 años ya sabía leer y escribir. Su padre también quiso ser escritor, dejó una novela y él pues insistió siempre en que Borges continuara esos pasos de su padre y desde niño le insistió bastante en esa relación directa con los libros, al punto que le entregó como si fuera un jardín para jugar, como si fuera un patio de juegos, la biblioteca. Y es que él mismo Borges describe esa biblioteca inicial como el lugar donde socializó, donde descubrió, donde dialogó su patio de juegos precisamente, y es allí donde empieza a aliarse con esos íconos que lo acompañarán siempre, que también son las imágenes, y es quizá donde descubre esa fantasía primaria por ciertos universos que más adelante conoceremos en sus libros, esos senderos que se bifurcan, esos paisajes memoriosos, pero también imaginarios que nos llevan a sucumbir a una filosofía propia de su lenguaje, pero que están también encristalados allí en un estante infinito, como una biblioteca que estamos leyendo, ¿no? Algo así era lo que Borges exploraba cuando pequeño, ¿no? Pude pues indagar estos grabados y esta es como la enciclopedia que tuvo Borges de niño. Es esta que estamos viendo acá y me permite imaginar, ¿no? Pues no hay fotografías donde veamos a Borges en la biblioteca de su padre o no logré encontrarlas, pero, pues me dice un pequeño panorama de esos posibles hallazgos que Borges manifestaba cuando pequeño y que pues desde sus 3, 4 años ya estaba recorriendo, ¿no? Le llaman mucho la atención sobre todo estos grabados, los grabados en acero. Y esta es la enciclopedia Chambers, que viene a ser como sus, quizás sus caminos, sus recorridos, sus paisajes habituales en esas cotidianidades bonaerenses de su infancia y que aquí podemos ver algunas de ellas, ¿no? Esos registros de pronto de escenarios leídos, pero también esta enciclopedia que quizá permite también pensar en un posible libro de arena, ¿no? Porque son muchos tomos, son muchos libros que tienen el mismo lomo, el mismo brillo, el mismo título, pero que a la vez se reinventan, ¿no? Casi que un libro de arena vendría siendo muy similar a lo que es una enciclopedia, a la manera como nos acercábamos a la enciclopedia. Yo recuerdo que de niño tuve una en la casa que se llamaba la enciclopedia Lexis y la de Lexis también era un juego, ¿no? Era un juego también de hallar formas, dibujos, de repente una fotografía que me llevaba de un tema deportivo a un tema científico y entonces me permite ver cómo Borges de una forma también se apasionó por los libros, por esa cercanía con esas imágenes que no son cualquier ilustración, ¿no? Son unas imágenes muy cuidadas, unas representaciones que llevaban también algo de historia, de geografía, pero también algo de ese animalario personal que también tendría Borges particularmente, y es que en muchas de sus cuentos aparecen seres animales y enlaces con estos apartados de la enciclopedia que vienen a permitirnos pensar, ¿no? Reflexionar sobre cómo aparecen entretejidos entre su obra, como por ejemplo pasará con el tigre, ¿no? Bueno, esto es uno se puede quedar horas enteras mirando esas imágenes, pero es ideal pues para imaginar cómo Borges jugaba con ellos, el patio de juegos de Borges en su infancia. Y llegamos a un momento crucial de Borges que creo que quise hacer un hincapié aquí, bien podía pasarlo por alto, pero creo que en su autobiografía Borges insiste muchísimo en lo que significó para él encontrarse con esta obra, que es El Quijote. Y creo que para muchos El Quijote pues sigue siendo un emblema, otro libro infinito, otro clásico, y precisamente por clásico es el hecho de que permanezca vigente y que nunca termine, ¿no? Siempre iremos al Quijote y volveremos a leerlo y volveremos a encontrar miles y miles de escenarios recónditos por descubrir. Y es que el Quijote marcó a Borges, este Quijote y particularmente esta edición, porque algo que quiero resaltar también es que Borges era muy cuidadoso con las ediciones, ¿no? No era cualquier edición la que él leía, sino que se apegaba, se enlazaba, guardaba. Si los libros son recuerdos, es una edición particular, ¿no? El recuerdo también tiene una marca, una atmósfera, y en este caso Borges leyó El Quijote de la edición de Garnier, que es el que estamos viendo acá, y lo dice en la autografía con las siguientes palabras, ¿no? En algún momento la biblioteca de mi padre se fragmentó.
Venimos de una biblioteca que marcó su infancia. Y cuando leí El Quijote en otra edición, tuve la sensación de que no era el verdadero. Más tarde hice que un amigo me consiguiera la edición de Garnier con los mismos grabados en acero, las mismas notas al pie de página y también las mismas erratas. Para mí todas esas cosas forman parte del libro. Considero que ese es el verdadero Quijote, ¿no? Esta edición. Como que lo volvió a leer en otra edición, lo encontró en otra biblioteca, pero sintió que ese no era el verdadero. Esa palabra verdad, hasta donde un libro por una edición puede llegar a ser verdad o mentira, ¿no? No por su contenido, por su edición, por el lugar que puede ocupar en la biblioteca, por cómo lo descubrió, ¿no? Entonces esto nos permite también ver cómo Borges tenía una relación casi íntima, mística con los libros, pero también que guardaba, era la memoria de su vida. Los libros estaban conectados con su pasado, con la forma como recordaba y apreciaba los instantes vividos, y en ese caso, pues, el Quijote es el de Garnier, ¿no? Que es precisamente este que vemos acá, que es publicado en 1882, que es bellísimo, ¿no? Nunca he tenido la oportunidad de verlo, pero pues algún día he estado pendiente a ver si algún día de pronto me lo cruzo, suele pasar, pero ese es el Quijote de Borges, y es el Quijote que leyó muchas veces, no sabremos cuántas, pero volvió a él muchísimas veces, ¿no? Y este en particular es el que tiene ilustraciones de Pierre Gustave Eugène Stahl, es el que Borges, del que Borges se enamoró, el que llegó al Quijote, y es que el Quijote para Borges no es cualquier personaje, no es cualquier libro, como veremos más adelante, vino a marcar incluso su identidad personal, vino a permitirle filosofar sobre sí mismo, a descubrir un yo que estuvo tal vez presente en ese Alonso de Quijano. Entonces veamos esos grabados, ¿no? Esos grabados que están allí presentes. Yo creo que más adelante nosotros conocimos un Quijote con grabados que fue el de Gustave Doré, ¿no? El de Gustave Doré nos marcó. Yo conocí el de Gustave Doré en una biblioteca pública y pues el deleite de leer el Quijote con las imágenes, no sé si se puede llamar grabados, ilustraciones de Gustave Doré, pues marca también algo en particular. Pero este es el del Quijote, este es el de Borges, que allí está pues su solapa, París, librería Garnier Hermanos, está la dirección de la librería, la fecha, y bueno, y de entrada pues dice, se daba a leer libros de caballería, ¿no? La solapa de entrada resalta la biblioteca. Y es que ese Alonso de Quijano, que empieza en una biblioteca, que asume su rol de caballería, de caballero en una biblioteca, pues viene a conectarse casi como un alter ego en la vida de Jorge Luis Borges. Ese Alonso de Quijano es quizá un reflejo de lo que él está haciendo a lo largo de su vida. Siempre volvió al Quijote para conversar con ese otro yo, con ese ser que está ahí en una biblioteca, que es Alonso de Quijano. Y es que, eh, ¿cómo imaginamos a Don Quijote de la Mancha si no es con la darga al brazo, es en medio de libros, rodeado de libros? Es que cuántos episodios en el Quijote tienen que ver con esto. Así que esto marca también la relación de la biblioteca, Borges, y la forma de concebir el habitar una biblioteca, no como un lugar al que vas y sales, retornas a tu vida o vas y descubres algo que después vas a usar en tu vida, sino que es la vida misma. En la biblioteca es el escenario donde terminas encontrando una multiplicidad de, de escenarios para hacer, para conversar contigo. Bueno, hay muchas maneras. Pero precisamente en su texto, que está en las obras completas, este texto en particular se llama Lectores, que es un guiño, un atisbo cercano a una conversación en plural, ¿no? Lectores, no, eso jugaba el juego de Borges con los títulos, ¿no? No es el yo lector o el otro, el mismo, ¿no? Sino en este caso ya es un plural, el lectores. Y nos dice acá, sé que hay algo inmortal y esencial que he sepultado en esa biblioteca del pasado, en que leí la historia del hidalgo. Las lentas hojas vuelve un niño y grave, sueña con vagas cosas que no sabe. Sé que hay algo inmortal y esencial que he sepultado en esa biblioteca del pasado, en que leí la historia del hidalgo. Las lentas hojas vuelve un niño y grave, sueña con vagas cosas que no sabe, ¿no? Siempre está descubriendo algo que al parecer cerramos el libro
pero volvemos a él y seguimos encontrando nuevas respuestas. Reflexiones que a la par son inevitables al hablar de bibliotecas y darnos cuenta que mientras Borges habla de estantes, de bibliotecas totales, de biblioteca total, de paraíso, de biblioteca infinita, pues tiene que ver también una reflexión universal con la lectura, ¿no? Es hacia 1920, aquí ya nos desplazamos hacia Madrid, España, ¿no? Ha pasado bastante tiempo, sí. Entre todo ese tiempo, Borges ha estado conectado con la biblioteca de su padre, la ha leído al derecho y al revés, la ha recorrido, la ha convertido en su escenario vital. Ahí ya es traductor, muy joven, muy niño, adolescente, ya es traductor, ya ha leído grandes clásicos universales. Y es aquí precisamente hacia 1920 que viene él a conocer a quien quizá va a marcar la pauta para lo que va a ser su estilo literario, esa marca personal que va a llevar Borges a lo largo de su vida y que al día de hoy aún sigue latente cuando lo leemos, ¿no? Cuando leemos a Borges sabemos cuál es su universo, a veces decimos es un universo borgiano, ¿no? Y es que su maestro es Rafael Cansino Sassens. Y la experiencia de llegar a conocer a Rafael Cansino Sassens, este español sevillano, eh, que también él nace en 1884 en Sevilla, España, eh, y pues Borges nace el último año del siglo XIX. Entonces, cuando logran conocerse, pues ya llevan un recorrido de lecturas, de bibliotecas, pero en la autobiografía de Borges, conocer esta biblioteca para Borges también fue crucial. Y en ella pues contenía a su autor, al autor de la biblioteca, ¿no? Que Borges también nos permite ver como que quien hace una biblioteca o quien vive en una biblioteca también la está creando. ¿Cómo la ordenas? También es una forma creativa de organizar el universo. Y esto es lo que dice en su autobiografía Borges precisamente sobre ese hallazgo, encuentro con Rafael Cansino Sassens, ensayista, bueno, novelista, poeta español, que un día lo lleva a conocer su biblioteca. Un día fui a verlo y me llevó a su biblioteca. Más bien debería decir que toda su casa era una biblioteca. Uno tenía la sensación de atravesar un bosque. Era demasiado pobre para tener estantes y los libros estaban amontonados desde el suelo hasta el techo y había que abrirse paso entre las pilas. Sentía que Cansinos era como todo el pasado de aquella Europa que yo estaba dejando atrás, algo así como el símbolo de toda la cultura occidental y oriental, ¿no? Vean ustedes con qué magnificencia Borges describe la biblioteca, esta biblioteca que descubre, ¿no? Joven él, España, pero pues no es una simple biblioteca. Es la memoria real de toda la tradición, todas las guerras, todas las circunstancias, encuentros entre culturas, lenguas. O sea, con esta frase o con este párrafo que tomo, un fragmento que tomo de su autobiografía, casi que Borges nos permite reconocer esa piel interna, que esa forma de mirar al universo de una biblioteca, ¿no? Como vienen apareciendo capas, ¿no? Como vienen apareciendo capas. Cualquiera podría decir, pues bueno, hay unos libros amontonados. Borges vio una tradición cultural en esa forma de espiar el pasado, de apilar, de organizar, de llegar al techo, de abrirse paso, ¿no? Y bueno, es en la autobiografía que sigue diciendo más porque solamente tomé ese fragmento, pero más adelante empieza a describir qué libros estaban ahí, cómo se fue encontrando con ellos. Es que Rafael Cancinos Asens viene a ser como su mentor, siempre lo tendrá en cuenta en su vida personal, Borges, porque es este personaje español quien lo lleva a crear el ultraísmo, ¿no? Quien lo lleva a pensar en ese ultraísmo, pero como las paradojas de la literatura también son infinitas como las bibliotecas, lo extraño de la historia literaria es que Rafael Cansino Sassens no es vanguardista, sin embargo termina creando la vanguardia del ultraísmo con Borges, pero Cansino Sassens tiene sobre todo una línea un poco más conservadora, pero que también se reunía con esos autores noveles jóvenes y pues insistía en esta mirada también de lo ultra, ¿no? Vemos como este libro, por ejemplo, El Candelabro de los Siete Brazos, es prologado por Borges, que tiene que ver mucho con la cabalística y demás, que son temas también recurrentes en Borges, y que tuvo que dialogar
con Rafael Cancinos Asen, porque Cancinos Asen estuvo en su vida pues en un conflicto familiar en el hecho de buscar sus raíces. Él buscó sus raíces así, nació en una familia muy católica y empezó a buscar sus raíces y se dio cuenta que precisamente venía de un escenario judío y empezó a obsesionarse con esa posibilidad de hallar sus raíces y sobre todo unas raíces místicas, filosóficas, que no ha sido el único, ¿no? Hay muchos autores que han logrado también buscar esos cimientos y en el caso de Cancinos Asen fue casi que una obsesión que terminó ligándose o ligándola a Jorge Luis Borges en otros escenarios como lo fue con la Cábala, ¿no? El Candelario de los Siete Brazos, libro prologado por Borges, y aquí vemos a Cancinos Asensa que el mismo Borges lo revela como un mentor. Dice en su autobiografía que no fue la obra de Cancinos Asensa lo que lo influenció, que fue más bien el diálogo, la forma como hablaba, la palabra e incluso sus silencios, ¿no? Dice, le dedica unas líneas y unas palabras a este personaje, que lo toco acá porque pues es un momento clave para entender Borges y las bibliotecas. Ya después de conocer a Cancinos Asens llega este momento que él define como su primer empleo estable. Es en el año de 1937. Y es que como cosas por azar, no lo estaba buscando, es como si hubiera llegado a él, como si de repente las bibliotecas lo siguieran llevando y le abrieran otra sala más de lectura. Y es en 1937 cuando empieza a trabajar su primer trabajo. Fue como fue en una biblioteca, no voy a decir como bibliotecario, como bibliotecólogo, fue en un servicio, en un entorno bibliotecario donde ejercía muchas funciones, dice, ¿no? Pero fue en medio de muchos trabajadores allí donde él empieza a, a recorrer este primer lugar como empleado, pero también es en esta biblioteca donde conoce el amor, donde conoce el desamor, es estando en la biblioteca Miguel Cané, cuando está en Buenos Aires ese conflicto entre Boedo y Florida, que es este grupo de poetas, donde se enamora perdidamente de Nora Lange, Nora Lange, que fue su gran amor de juventud, que finalmente termina dejándolo, ella termina enamorándose y deja a Borges porque se va con Oliverio Girondo, entonces casi que a la fuerza y por la fuerza del amor, Borges termina involucrándose en ese conflicto literario que estaba vigente en ese momento cuando él empieza a trabajar y hace parte de esta que conseguí esta imagen, supongo que es muy reciente, pero esta es la biblioteca donde Borges empezó a trabajar, es su primera biblioteca, Miguel Cané, como una sucursal de la biblioteca municipal, vamos a decir, una biblioteca local, una biblioteca de barrio, bueno, pero sorprende sobre todo la cantidad de personas que había en la biblioteca, ¿no? Y es que acá sí quiero detenerme un momento y leer ese apartado de la biografía donde nos dice ese momento de trabajo en esa biblioteca. Dice, en 1937 encontré mi primer empleo estable. Anteriormente había hecho pequeñas tareas de redacción. Colaboré en el suplemento de crítica, una publicación de pasatiempos profusa y virtuosamente ilustrada. Y en El Hogar, semanario popular de sociedad donde escribía 2 veces al mes un par de páginas sobre libros y autores extranjeros. También escribí textos por noticieros y coordiné una revista pseudocientífica llamada Urbe, órgano promocional de un sistema de subterráneos privado de Buenos Aires. Todos habían sido trabajos mal pagos y desde hacía mucho tiempo estaba ya en edad de contribuir con los gastos de la casa. A través de amigos conseguí un puesto de auxiliar primero en la sucursal Miguel Cané de la Biblioteca Municipal, en un barrio gris y monótono hacia el suroeste de la ciudad. Si bien tenía por debajo, si bien tenía por debajo un auxiliar segundo y un auxiliar tercero, también tenía por encima un director y un oficial primero, un oficial segundo y un oficial tercero. El sueldo era de 210 pesos mensuales, que después aumentaron a 240. En la biblioteca trabajábamos muy poco, éramos alrededor de 50 empleados, haciendo lo que podrían haber hecho 15 con facilidad. Mi tarea, compartida con otros 20 compañeros, consistía en clasificar los libros de la biblioteca que hasta ese momento no habían sido catalogados. Sin embargo, la colección era tan reducida que podíamos encontrarlos sin necesidad de recurrir al catálogo, que elaborábamos con esfuerzo, pero nunca usábamos porque no hacía falta. El primer día trabajé honradamente. Al día siguiente algunos compañeros me llamaron aparte y me dijeron que no podía seguir así porque los ponía en evidencia. Además adujeron
como esta clasificación está pensada para dar una apariencia de trabajo, nos vas a dejar en la calle. Les dije que en vez de clasificar 100 libros como ellos, yo había clasificado 400. Bueno, si seguís así, el jefe se va a enojar y no sabrá qué hacer con nosotros, me contestaron. Para que todo fuera más verosímil, me pidieron que un día clasificara 83 libros, el siguiente 90 y 104 el tercero. Resistí en la biblioteca 9 años. Fueron 9 años de continua desdicha. Los empleados solo se interesaban en las carreras de caballos, los partidos de fútbol y los chistes verdes. Cierta vez, una de las lectoras fue violada en el baño de mujeres. Todos dijeron que eso tenía que pasar, ya que el baño de hombres y el de mujeres estaban uno al lado del otro. Un día, dos amigas elegantes y bien intencionadas, damas de sociedad, vinieron a visitarme al trabajo. Después me llamaron por teléfono y me dijeron, quizá te parezca divertido trabajar en un sitio como ese, pero prométenos que antes de fin de mes encontrarás un empleo de por lo menos 900 pesos. Les di mi palabra de que lo haría, aunque resulte irónico, en esa época yo era un escritor bastante conocido, salvo en la biblioteca. Una vez un compañero encontró en una enciclopedia el nombre de un tal Jorge Luis Borges y se sorprendió de la coincidencia de nuestros nombres y fechas de nacimiento. Cada tanto los trabajadores municipales eran premiados con 1 kilo de hierba. De noche, mientras caminaba las 10 cuadras hasta la parada del tranvía, se me llenaban los ojos de lágrimas. Esos pequeños regalos de arriba marcaban mi vida sombría y servil. Durante un par de horas diarias, mientras viajaba en el tranvía, leía la Divina Comedia, ayudado hasta el purgatorio, por la traducción en prosa de John Aiken Carlyle. Después continué el ascenso solo. Hacía todo el trabajo de la biblioteca en 1 hora y después me escapaba al sótano, donde pasaba las otras 5 horas leyendo o escribiendo. Así leí los 6 volúmenes de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, de Gibbon, y la historia de la República Argentina de Vicente Fidel López. Leí a León Bloy, a Claudel, a Grusac, a Bernard Shaw. Durante las vacaciones traducía a Faulkner y a Virginia Woolf. En cierto momento fui ascendido a las vertiginosas alturas del puesto oficial tercero. Una mañana mi madre me llamó por teléfono y pedí permiso para volver a casa. Llegué apenas a tiempo para ver morir a mi padre. Bueno, creo que quise tomar ese fragmento completo porque es casi un poema en prosa, es muy vívido y pues lo que dice allí, ¿no? Como esa relación que tuvo con su primera biblioteca, su primer trabajo, que en últimas lo considero un lugar gris, un lugar que no era quizá cuando pensamos en Borges y las bibliotecas, eh, y él hablando pues de paraísos, pues cuántas cosas pueden pasar por nuestra cabeza, pero es allí donde él empieza como a fugarse también de la vida laboral y se esconde para leer, pero está rodeado de libros, muchas personas allí trabajando, y esa última parte donde dice precisamente eh, que salió corriendo para alcanzar a ver morir a su padre, ¿no? Creo que eso es crucial. Bueno, vamos avanzando porque como ven esto se expande como la biblioteca total de Borges y quiero dejar un pedacito final también para escucharlos a ustedes, porque sé que acá también hay colegas amantes de la literatura borgiana y sé que hay mucho por decir, pero también quiero resaltar lo que significó escribir dentro de la biblioteca, ¿no? Borges asumía también la biblioteca como un punto de fuga, era un lugar donde se escapaba de la realidad y se escondía, los sótanos, ¿no? Él buscaba sótanos en las bibliotecas, su espacio como director más adelante en la Biblioteca Nacional será también un punto para escribir, para leer infinitamente, y tuvo algo que ver también porque fue en las bibliotecas, fue entre la Miguel Cané y la Biblioteca Nacional, que más adelante será directora a partir de 1955, donde Jorge Luis Borges empieza a escribir sus grandes obras, ¿no? Aunque mis colegas me consideraran un traidor porque no compartía su diversión bulliciosa, yo seguía escribiendo en el sótano de la biblioteca o en la azotea cuando hacía calor. Mi cuento kafkiano, La Biblioteca de Babel, fue concebido como una versión pesadillesca o una exageración de aquella biblioteca municipal, y ciertos detalles del texto no tienen ningún significado especial. La cantidad de libros y anaqueles que allí figuran son literalmente los que tenía junto al codo. Críticos ingeniosos se han preocupado por esas cifras y han tenido la generosidad de dotarlas de significado místico. La Lotería de Babilonia, La Muerte y la Brújula, las ruinas circulares, también fueron escritos del todo o en parte durante ese tiempo robado en la biblioteca, a la biblioteca. Un tiempo robado a la biblioteca. Acompañados por algunos más, se convirtieron en El Jardín de los Senderos que se bifurcan, libro que amplié y cuyo título modifiqué por el de Ficciones en el 44. Ficciones y el Aleph. 1944 y 1952 son, según creo, mis libros más importantes, ¿no? Esto lo hace la Biblioteca Miguel Cané, porque es hacia 1955 cuando llega a la Biblioteca Nacional.
¿cierto? Ya tenía esta obra hecha, sobre todo ficciones, que es quizá uno de sus libros más dramáticos, el más difundido, a mi parecer, me parece que es Ficciones, el que más ha llegado como a tener, el que más bueno pues, pirateado por ahí, digámoslo en otras palabras, el que más llega a lectores, y es precisamente después de Ficciones, nada más y nada menos, en Ficciones donde están ya sus cuentos, es allí donde tenemos muchos de los cuentos que releemos y encontramos están en esa obra Ficciones, pero es ahí donde lo despiden, ¿no? Y es que no podía ser para menos van a despedir a Borges de la biblioteca, ¿no? Van a despedirlo y es en 1946 cuando lo despiden y lo nombran inspector de aves y conejos en los mercados, ¿no? Que evidentemente es cierto, ¿no? Cuando escuché esto por primera vez pensé que era quizá una ironía de Borges para hablar de las dificultades de la vida, pero fue verdad. No lo despidieron directamente, sino que lo nombran, le dan un cargo inexistente, le dan un cargo irreal, un cargo ficticio, un cargo también que suele ser como si le hicieran un juego a su quehacer como imaginante, como creador, y lo nombran inspector de aves y conejos en los mercados. Y es así como él precisamente viene a describirlo. Dice, en 1946 subió al poder un presidente de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Poco después fui honrado con la noticia de que había sido ascendido al cargo de inspector de aves y conejos en los mercados. Me presenté en la municipalidad para preguntar a qué se debía ese nombramiento. Mire, dije al empleado, me parece un poco raro que de toda la gente que trabaja en la biblioteca me hayan elegido a mí para desempeñar ese cargo. Bueno, contestó el empleado, usted fue partidario de los aliados durante la guerra. Entonces, ¿qué pretende? Esa afirmación era irrefutable y al día siguiente presenté mi renuncia. Los amigos me apoyaron y organizaron una cena de desagravio. Preparé un discurso para la ocasión, pero como era demasiado tímido, le pedí a mi amigo Pedro Enrique Sureña que lo leyera en mi nombre. ¿No? Esa fue la forma como se va Borges. Esa es la forma como se va Borges de su primer trabajo, de la biblioteca Miguel Cané, eh, donde pues ya vemos que tuvo episodios muy significativos, pero eso es parte de otra conferencia, ¿no? Y es aquí como él se va despedido, nombrado como inspector de aves y conejos. Y llega un momento crucial, ya vamos acercándonos al cierre, eso es un montón de temáticas, pero vamos llegando a un momento crucial y es 1955, ¿no? Borges llega a ser director de la Biblioteca Nacional y no llega solo, llega con quizá lo que lo marcó desde la infancia, él sabía que tenía un problema con la vista y llega la ceguera, ¿no? La ceguera que creo que viene a ser un fenómeno también eh, que nos permite reflexionar sobre esa relación con los libros, que el mismo Humberto Eco dice que casi que el nombre de la rosa es casi que un homenaje a Borges y a esa ceguera que llega con él, ¿no? ¿Cómo es posible que llegue a dirigir la Biblioteca Nacional de su país y al mismo tiempo llega la ceguera? ¿No? Hay un personaje en El nombre de la rosa, de la película, bueno, la novela, Juan de Burgos, creo que se llama Juan de Burgos, que es como una alegoría o un homenaje, no sé, una relación directa, pero sí es directamente de eco con este Borges que llega aquí envuelto pues en las tinieblas y que tiene que asimilar la biblioteca de otra manera, ¿no? Esta es la manera como Borges lo plantea en su autobiografía, este momento, que los tomé completos, ustedes dirán, no, ¿por qué no fragmentos más cortos? Pero es que la completud de su emoción, de su emotividad, de sus cimientos descriptivos, me parece que van de ese punto a ese punto. Dos amigas muy queridas, Esther Semboraín de Torres y Victoria Ocampo, concibieron la posibilidad de que se me nombrara director de la Biblioteca Nacional. Pensé que era un disparate. Esperaba como mucho que me dieran la dirección de una pequeña biblioteca de barrio, preferiblemente por el sur de la ciudad. En el curso de un día firmaron una petición la revista Sur, le hace Victoria Ocampo. La reabierta SADE, Carlos Alberto Berro. La Sociedad Argentina de Cultura Inglesa, Carlos Campillo. Y el Colegio Libre de Estudios Superiores le hace Luis Reisig. El documento llegó al despacho del ministro de Educación y terminé siendo nombrado por el general Eduardo Leonardi, que era el presidente provisional. Unos días antes de noche, mi madre y yo habíamos caminado hasta la biblioteca para mirar el edificio, pero por superstición no quise entrar.
No hasta que consiga el trabajo, dije. Esa misma semana me llamaron para que tomara posesión del cargo. Mi familia estuvo presente en la ceremonia y pronunció un discurso para empleados diciéndoles que de verdad yo era el director, el increíble director. Al mismo tiempo, José Edmundo Clemente, que unos años antes había logrado convencer a MC de que publicara una edición de mis obras, se convirtió en subdirector, desde luego, que me sentía muy importante. Pero durante los 3 meses siguientes no cobramos el sueldo. No creo que mi predecesor, un peronista, haya sido siquiera despedido de manera oficial. Sencillamente no volvió por la biblioteca. Me designaron en el cargo, pero nunca se ocuparon de echar al que lo había ocupado antes. No, esos fragmentos que sea, él era el director, pero era el director de nombre, más no era el director que del papel, ¿no? El nombrado realmente. Pero en la memoria latente aún, la Biblioteca Nacional por estos últimos años han tenido que recuperar la sede que quedaba en la calle México, Avenida México, eh, que fue una sede que funcionó hasta 1992. Y después la Biblioteca Nacional de Argentina pasó a otro lugar, pero ha sido tan importante la imagen de Borges en esa biblioteca que la están reconstruyendo y se ha convertido en un punto de encuentro con la memoria borgiana, casi que es una biblioteca borgiana, se convirtió en la biblioteca total de Borges, ¿no? Y ahorita veremos un episodio que me llama mucho la atención en los últimos años de lo que sigue pasando con la biblioteca de Borges, ¿no? Es allí, en esta biblioteca, donde precisamente Borges, de la mano de María Kodama, pues empieza a asimilar la lectura, la escritura, la literatura de una manera alterna. Pues ya él sabía que ese era su destino, él lo sabía desde muy joven, tuvo un accidente, tengo entendido, no tengo muy claro cómo fue el accidente, pero ese accidente lo lleva a ir perdiendo la vista paulatinamente hasta que precisamente llega a este momento en la Biblioteca Nacional, donde pues él ya empieza a dictar sus obras, ¿no? Empieza a dictar, es María Kodama, que la vemos en algunos documentales yendo de un lugar a otro acompañándolo, y él empieza pues a dictar sus obras, entre esas el famosísimo Libro de Arena, hace parte de esos últimos textos y también vendrá a ser parte de este episodio el imaginante, pues lo que significa la Biblioteca de Babel, que es un cuento que al parecer también él consideró como que era un cuento infinito, ¿no? Un cuento que quería que tuviera esa posibilidad de que nunca se terminara. Y precisamente en este escenario, este es el despacho de su biblioteca, la Biblioteca Nacional. Allí eh, está, este escritorio en forma de herradura que se ha vuelto icónico en Argentina y pues que todavía permanece allí. Lo recuperaron, ya está esta sede en homenaje a Borges, que está precisamente así la encontramos el día de hoy, bueno, no sé si hoy, pero por estos días. Esta es la antigua Biblioteca Nacional que lleva el nombre de Borges y como subtítulo se llama Centro de Estudios Borgianos, ¿no? Nada más y nada menos, Centro de Estudios Borgianos. Esa es la puerta, obviamente ya está reconstruido. Esta biblioteca, pues vean toda la historia que ha tenido que pasar. Como Borges también, fue en esta biblioteca que Borges se vio eh, envuelto en problemas políticos, discursivos, en donde nos ha puesto a pensar también hasta qué punto Borges estaba más imbuido en el escenario de la biblioteca, al punto de que se había olvidado de la realidad y cuando salió a hablar de algunos políticos, pues sencillamente pues sale de un sótano lleno de libros y de temporalidades infinitas, otras dimensiones, porque así asumía los libros y de repente se iba a hablar a la prensa de algún político, pues sencillamente era el Aleph, ¿no? Era otra cosa, era un universo diferente de pronto asumir la noticia, la coyuntura. ¿Cómo sería la coyuntura o la cotidiana de Borges a la luz de todo lo que leía, ¿no? Todo lo que estaba leyendo, porque también leía muchos libros a la vez. No era los que empezaba un libro y lo terminaba, sino que estaba esculcando y auscultando un libro, uno y otro, un título aquí, un título allá, y generalmente es de Borges, si no me equivoco, esta frase que dice que precisamente si no te gusta un libro, de entrada puedes dejarlo y esperar que llegue el momento en que es propicio para él, ¿no? Pero puedes empezar un libro y si no, déjalo, empieza otro, no tengas problema por eso. Entonces él estaba siempre empezando libros, empezando y volvía a ellos y en un día, no sé, podría empezar varios, ¿no? Esa era la forma de escalar, de recorrer la biblioteca Borges. Entonces vuelvo a este escritorio de herradura, que es muy significativo porque el anterior director, el anterior director a Borges, eh, paradójicamente, misteriosamente,
como un vínculo extraño de la vida, también se llegó a la ceguera siendo director durante casi 40 años de la Biblioteca Nacional. Grossman creo que es el apellido, y él también termina sus años dirigiendo la biblioteca en medio de la ceguera. Y él pide que se haga este escritorio en forma de herradura para precisamente poder manejar mejor los elementos que tenía como director de la biblioteca, ¿no? Que después viene a heredar Borges y que ahora tiene allí pues este globo terráqueo, estos libros, ¿no? Que ver esta imagen es muy, después de leer los cuentos de Borges y demás, creo que ver esta imagen nos puede llevar a muchos planteamientos. Bueno, y voy culminando con esto, ¿no? Y es algo interesante, no sé, quise ponerlo también porque fue en el año 2020 que dentro de un libro de la Biblioteca Nacional encontraron un texto de Borges, ¿no? Encontraron un texto manuscrito de Borges que se llama Silvano, como un cuento. Eh, claro, algunos académicos lo asumen como un borrador, como algo que estaba haciendo allí, pero otra parte, otros lectores que a la manera mística de que nos gusta seguir contemplando este territorio imaginario de Borges, pensamos, y bueno, ¿qué tal que Borges haya seguido ese juego y haya dejado una serie de textos dentro de los libros, ¿no? Como una biblioteca oculta? ¿Por qué no? Quizá en algunos otros libros aparezcan algunas notas, fragmentos, poemas de este autor allí recorriendo, ¿no? Porque él finalizó pensando en la biblioteca total y culmina sus días eh, reconociendo que esto es algo de lo más significativo que he ido encontrando en las lecturas que he hecho de Borges y las bibliotecas, y es que Borges descubre que Alonso Quijano nunca salió de su biblioteca, que toda la aventura de caballero la vivió alrededor de los libros. Es ahí, se vuelve a conectar con el Quijote y dice, bueno, quizá también Alonso Quijano siempre permaneció, fue rodeado de libros. Él estuvo allí, él empieza leyendo libros, es donde descubre su destino, es donde se lanza a su gran hazaña de caballería, pero tal vez nunca salió de allí. Y es que Borges tuvo ese conflicto entre quizá él sentía que pensaba que quizá la biblioteca le estaba quitando el lugar de ser un, un ciudadano, un ser humano, un habitante normal que sencillamente se lanzaba a un destino un poco más activo, más dinámico, más ligado a la realidad y esos aspectos los encontramos como en cuentos como Emma Suns, ¿no? Donde aparecen personas que se debaten entre la vida y la muerte y combates y en fin, como ciertos fragmentos donde también se lanza como a activar un otro yo que se sale de la filosofía para conectarse con esos duelos personales y cotidianos. Entonces, es con esta metáfora del Quijote, que también vive rodeado de libros, que también se hace alrededor de una biblioteca, donde Borges finalmente termina activando ese entorno de la biblioteca total, ¿no? Y quiero finalizar esta charla, como les digo, queda muchísimo por descubrir, por indagar, por hablar de Borges y las bibliotecas. Es un tema que da para un seminario, pero no podríamos irnos sin leer algo de lo que es el inicio de la Biblioteca de Babel, que creo que es un homenaje a las bibliotecas universales, eh, y empieza diciéndonos lo siguiente. Espérate a ver si nos deja compartir. Bueno, no sé si de pronto alguien quiere acompañarnos con esta lectura del primer párrafo de la Biblioteca de Babel. Tenemos un auditorio, bueno, se fue llenando. Qué bello. Diego Criollo, Daniela Suárez. Jonathan, claro que sí. Jonathan Herrera, con quien debo decir conocí a Borges en mi pregrado, ¿no? Qué maravilla que estés acá. Por allá en el año 2003 leíamos a Borges como desaforados en los cafés de Bogotá. Jonathan Herrera. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes para todas y todos. La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito
de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da un angosto zaguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de las lámparas. Hay 2 en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o por lo menos de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo que da toda la vuelta de las paredes, pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Básteme por ahora repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. Muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan. Bueno, ese es el inicio, ¿no? Ese es el inicio de este gran cuento que es la Biblioteca de Babel. Yo debo confesar que lo he leído varias veces y siempre encuentro un cuento de arena, un cuento que se mueve, un cuento que nos invita a esas ecuaciones, esa arquitectura que propone Borges. Se puede ver de muchas maneras, es casi un fractal, ¿no? Una biblioteca se vuelve que como mirada desde muchos ángulos, ¿no? Es un cuento muy rico. Creo que también Borges buscaba escribir como a la manera de una biblioteca, ¿no? Un recorrido que pudieras ir y volver. Los estantes en últimas son infinitos, los estantes en últimas se pueden organizar en múltiples dimensiones y eso mismo quería encontrar Borges en su escritura, ¿no? Pero bueno, me detengo aquí y bueno, es un tema bastante amplio. Como les digo, hay mucho por que se queda en el tintero por conversar, por hablar, pero esos son los momentos quizá clave que quería resaltar de Borges alrededor de las bibliotecas y que como les dije al final en la noticia esta, pues en el año 2020 fue encontrado un texto de Borges dentro de un libro en la Biblioteca Nacional. Entonces, quizá ese juego al que nos invita Borges siga apareciendo de repente en algún lugar. Bueno, muchísimas gracias. Oiga, Jorge, excelente. Usted ya no es Jorge, es el maestro Jorge. Muchísimas gracias por la presentación. El que quiera activar el micrófono, hacer preguntas o comentarios, bien pueda. Muchísimas gracias, Jorge. Definitivamente eres la persona indicada para un interés, porque
que saber Borges, y no solamente saber, a mí me interesa la pasión con la que has comentado todo esto, y no se trata de una memoria, se trata de un querer, se trata de un apreciar a un escritor como lo aprecias tú, y nos has orientado muchísimo sobre la vida de Borges, sobre su percepción como bibliotecario. Hay unos detalles que yo no conocía y te agradezco porque realmente, si no es con personas como ustedes que están pendientes de la vida del escritor, pues uno no se entera. Ya voy a buscar algunos detalles, algunas minucias, porque tomé nota de algunas cosas que dijiste. Te agradezco mucho. Antes de despedirte, Jorge, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre tus planes de trabajo, en qué estás ahorita, como poeta, con relata y todo esto, y con eso cerramos, si te parece, Jorge. Te dejo la palabra. Gracias, Mauricio. Gracias a las personas que asistieron. Como les dije al inicio, no soy especialista en el tema, no tengo una tesis sobre el tema de Borges, pero creo que alrededor de la literatura hay ciertos temas que se quedan a vivir con uno y este es uno de esos. Y pues también mi cercanía con las bibliotecas que ha sido de algún modo que siempre me ha permitido pues conversar con Borges de una u otra manera. No sé si alguien también quiera decir algo, comentar algo, preguntar algo. Y pues, ¿en qué ando ahora? Pues siempre quienes me conocen he estado escribiendo poesía, es algo que de todos los días, pero también hago cuento. Por ahora estoy avanzando en estudios doctorales y estoy haciendo precisamente un trabajo relacionado con cómo las tertulias literarias y los cafés y los escenarios de creación literaria en el siglo XIX y el siglo XX, pues incidieron muchísimo en los procesos sociopolíticos en Colombia, ¿no? Cómo esos escenarios aparentemente inofensivos, unas personas que se reúnen a conversar, pues terminan siendo claves también para tomar decisiones, a veces asuntos de identidad, confabulaciones, y terminan incidiendo, ¿no? El escenario de la palabra como un mecanismo también de incidencia sociopolítica. Entonces eso me ha llevado a esculcar un montón de cosas, a descubrir incluso en lo que fue llamado el grito de la independencia, pues encontrar cómo eso que se fraguó allá en un observatorio astronómico, pues terminó siendo un guión literario, ¿no? Esto, todo lo que conocemos de el florero de Llorente y lo que pasó allí, cómo se fue derivando eso, se fraguó en una tertulia literaria alrededor de unos intelectuales que fueron recreando un guión literario y desde ahí parte otra historia quizá del país que está narrada a la luz de lo que son esas tertulias, esos cafés, esos puntos de encuentro, esos sótanos en los que se escondieron la gruta simbólica durante